Aquí comienza el programa Promoción de Salud del CESFAM Tomás Rojas Vergara. Un espacio pensado en la comunidad laguina para informar respecto a temas de salud y de la contingencia que se vive en nuestra ciudad y a nivel nacional, con respecto a las políticas del MinSal. Mira, tenemos como todos los días lunes a nuestros invitados acá en los estudios de la radio. Como siempre, voy a saludar primero a las damas. ¿Cómo está Daniela? Bienvenido a los estudios de la radio. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Corto entre comillas, quizás. Sí, pero aquí estamos trabajando, no hicimos sándwich porque nosotros igual nos debemos a la comunidad. Igual que nosotros. Muchas gracias, saludo a todos los auditores de Radio FM Luz. Gracias una vez más, don Patricio, por permitirnos estar acá en nuestro espacio de promoción de la salud. Hoy día estamos con un tema súper interesante, ¿cierto? Relacionado a la salud también, que vamos a hablar sobre las cefaleas con nuestro médico de nuestro CESFAM, el doctor Farid Saade. ¿Cómo está, doctor Saade? Bienvenido. Hola, buenos días, nuevamente por acá, agradecido por la invitación, Dani, Pato. Efectivamente hoy día queríamos conversar este tema que el año pasado no pudimos porque se cayó la señal, me recuerdo, sí. En vivo, no sé, tuvimos que grabarla. ¿Pero le puedo decir algo? Sí. Hoy día estuvimos a punto. Oye, sí, algo así. Sí, no, si tuvimos un problema serio. Y esto, más o menos, minutos faltando para las 11 de la mañana. Estábamos acá diciendo, no, se empezó a llover, dice que dio una probabilidad de tormenta eléctrica. Y comenzó todo el tema, que se oscureció, te diste cuenta, estaba súper oscuro. Sí. Y vino un relámpago que lo vimos aquí al frente del ventanal, y vino ese trueno que nos movió el piso. Sí. Y se cayó la radio. Y estuvimos más o menos como 15 minutos hasta que nuestros técnicos lo vieron arreglar. En la pitilla con el tema. Ya dije, nuevamente... y promocionando yo el tema. Un dolor de cabeza nuevamente para nosotros sería. Exacto. Sí, porque como yo lo decía en la mañana, Farid va a hablar de un tema muy importante, de una, no sé si está bien dicho, una patología, Farid, que sufren muchas personas a nivel nacional y en el mundo, que es la cefalea. Efectivamente, sí. Un tema muy, muy, muy interesante. Yo estuve buscando algunas cosas, los tipos de cefalea, porque los chilenos, insisto, no, si yo, usted sabe, aquí nosotros compramos remedios milagrosos. ¿Verdad? Sí, claro. Paracetamol, claro, ibuprofeno. Todo es suyo el tema, mi estimado. A ver, bueno, yo creo que es importante distinguir una cosa, o sea, la cefalea hablamos que es generalmente de que es el dolor de cabeza y eso se produce por muchas causas. Ya hay que distinguir las clasificaciones porque en el fondo un dolor de cabeza puede ser ocasionado, ¿cierto?, por tracción, por desplazamiento, por inflamación, ya tanto a nivel intracraniano como extracraniano, fuera del cerebro, ¿ya? Y hay cefaleas primarias en las cuales son las cefaleas que uno generalmente conoce, que tenemos la cefalea tensional, la migraña, ¿cierto? Esta jaqueca que uno le llama, ¿cierto? Y ojo, la cefalea por sobreuso de medicamentos, que es un tema que tenemos que conversar, que acá en Chile son muy buenos para eso. ¿Ya? Y hay cefaleas que son crónicas. Entonces, entrando un poco en materia, decirles que prácticamente una vez al año, el 90% de la población tiene un episodio único de cefalea. Imagínate, el 90% de la población sí tiene cefalea, ya al menos un episodio al año. Ahora, de esta cantidad de pacientes, el 15% consulta, ¿ya? En APS, el 15% consulta porque la cefalea fue más de un solo día, ¿cierto? Tuvo algunos signos o síntomas que lo llamaron la atención. Y de esta población, el 5% tiene cefalea crónica, ¿ya? Yo quiero un poco dejar hincapié que la cefalea crónica es aquella cefalea que dura más de 3 meses, y que por lo menos tienes tú al mes 15 días de dolor, ¿ya? Sí. La mitad del mes tengo dolor por 3 meses, ya uno dice, esto es una cefalea crónica, ¿ya? Lo cual no es menor porque en general la cefalea crónica, que puede ser tensional o también puede ser migraña crónica, estas jaquecas crónicas, ¿ya? Yo quiero dejar ahí presente esto porque, ojo que la cefalea y a la gente le gusta mucho saber un poco la distribución por sexo, a quién, digamos, en quién es más frecuente. Es más frecuente en los hombres. Ya la cefalea crónica como la migraña, o cefalea tensional y la migraña crónica son más frecuentes en los hombres. La cefalea tensional
fundamentalmente los 30, 39 años, y la migraña crónica es entre los 20 y los 50 años. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo presente, ya más frecuente en hombres. Y otra de las cosas que también hay que hacer notar, que los neurólogos clasifican estos dolores de cabeza, pues, en lo que yo le decía, algo crónico o lo que tiene menos frecuencia en el tiempo, ¿cierto? Menos de 15 días ya se habla de cefalea episódica frecuente, infrecuente, etcétera. Ahora, tratamiento, a la gente mucho le gusta conversar qué es lo que pasa con el manejo del dolor de cabeza. Y hay que clasificarlo. Pues primero, si en realidad es un dolor de cabeza que cabe en este concepto que es una cefalea tensional, ¿cierto? Que generalmente está asociada a estrés, raro que tengamos estrés hoy en día, pero sí, muy frecuente. Nunca. Y esta cefalea tensional generalmente tiene algunas diferencias con la cefalea tipo migraña o jaqueca, que le llamamos vulgarmente. Ya la cefalea tensional es aquella que generalmente es bilateral, a ambos lados de la cabeza, es como un cintillo, como opresiva, ¿ya? Que es una cefalea moderada leve, no es una cefalea invalidante. No se asocia náuseas tampoco a la cefalea tensional, ¿ya? En cambio, la migraña es una cefalea pulsátil, que es unilateral, se asocia a náuseas, se asocia también a fotofobia o fonofobia, que significa un poco de molestias con la luz o con el ruido, ¿ya? La gente se aísla, ¿ya? Eso sí, y el dolor puede ser muy invalidante, moderado o severo. Correcto. El problema que tenemos con estas cefaleas es que en el fondo para los pacientes que padecen cefalea crónica es muy invalidante tanto laboralmente, familiarmente, socialmente. Muchos de ellos tienen que dejar de trabajar, aquellos que sufren migrañas crónicas. Y el gran problema de las cefaleas es que mucha gente abusa del medicamento y cae en esta clasificación de estas cefaleas crónicas por sobreuso de medicamentos. Sí. Para que sea una cefalea por sobreuso de medicamentos tiene que ser la misma historia, más de 3 meses ya de dolor de cabeza, y que en cada mes tengan por lo menos más de 10 días de dolor, ¿ya? La gente generalmente usa 15 días, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, y el dolor de cabeza no se le pasa. Claro. 15 días al mes por 3 meses, o toman otros más, por ejemplo, el típico migranol, los ergotamínicos, exacto, el cefalmin, por 10 días. El migratán. Todos los que los ergotamínicos o los triptanes que usan más de 10 días y por más de 3 meses, dicen, esto es una cefalea por sobreuso de medicamentos. Finalmente, es peor el remedio que la enfermedad. Y yo eso le iba a preguntar, eso es lo que estaba anotando acá. Como te dijo migraña, el migranol y el migratán. Entonces, el sobreuso, claro, lo que pasa es que, bueno, hablemos un poco de tratamiento porque a la gente le interesa mucho ese tema. Yo creo que hay que dejar, y yo siempre he insistido acá, el manejo no farmacológico primero, porque muchas veces nosotros insistimos en el medicamento, que es fácil dejarlo en la farmacia o automedicarse, que para eso somos buenos, sobre todo para el dolor de cabeza. Sí. Y primero, hay que ver primero el ambiente, si hay mucho estrés o no, que eso puede generar dolores de cabeza, ya, evidentemente. La salud mental de cada uno, si hay depresión, si hay muchas veces también trastornos de ansiedad. Ahora también las migrañas y las cefaleas tensionales se relacionan con enfermedad bipolar, con trastornos ansiosos, con síndromes depresivos. Y esta relación depresión-cefalea crónica es casi bilateral, porque el paciente con una cefalea crónica que en realidad es muy invalidante y mal manejada, evidentemente que va a caer muchas veces en cuadros de ansiedad, depresión, ausentismo laboral, y obviamente que va a oscilar entre depresión y cefalea. Entonces, obviamente que hay que hacer estas distinciones, y también muchas veces también evaluar que un paciente con depresión o con mucha ansiedad puede tener cefaleas tensionales. Por lo tanto, tienes que ir primero a ver el área de salud mental. Lo otro, el tema del ejercicio. Es muy importante igual hacer ejercicio, ya actividad física, la higiene del sueño. Estamos claros que si dormimos mal, vamos a presentar también dolor de cabeza muy frecuentemente. Y en relación a los alimentos, bueno, sí, obviamente que la cafeína, el alcohol, ya sí puede exacerbar una migraña, ya. También tenemos algunos medicamentos, nitritos, nitratos, ya el aspartamo, que están algunos también compuestos, digamos, alimentos, también puede ser, ya. Los quesos maduros también se les ha relacionado con que pueden producir también cefalea. Hay que poner, eso es lo que ha salido un poco en la literatura, ¿ya? Chocolate. No. Sí, no. Sobre todo las migrañas. Entonces, hay que tener cuidado con la cafeína también. Entonces, uno tiene que ir evitando estas cosas, ¿ya?
Porque, por eso te decía que el manejo ambiental es muy importante en estos pacientes, ¿ya? Desde la salud mental hasta la alimentación, la actividad física, la higiene del sueño, y otra cosa que es importante que uno tiene que, como médico, evaluar, es cómo está la adherencia al tratamiento. Primero la historia, saber primero que este dolor de cabeza, cuánto tiempo viene, qué es lo que lo agrava, qué cosas hacen que sea menos intenso, ¿ya? Y saber si es primaria o secundaria. Secundaria me refiero yo a cefaleas que no son las que yo te he mencionado y que son cefaleas que pueden ser productos de y que pueden tener banderas rojas. Yo me refiero a las banderas rojas, que son cefaleas que te hacen pensar en que este dolor de cabeza no es un dolor de cabeza simple, que tiene algunos signos o síntomas que pueden ser de urgencia. ¿Ya? Entonces es un tema no menor. Y ahí lo tocamos después de las banderas rojas, porque quiero un poco explayarme en el tratamiento. Bueno, claramente las cefaleas tensionales, uno tiene que pensar que el manejo puede ser con algunos fármacos. El más reconocido es la amitriptilina. Ya la amitriptilina tú la dejas en la noche, mejora la higiene del sueño, y la puedes dejar desde 12,5 miligramos hasta 100 miligramos, pero la verdad es que uno lo deja a dosis bajas por un par de meses, 3, 4 meses. Ya eso es como un medicamento más a largo plazo. Ya el manejo más agudo tú lo puedes manejar con antiinflamatorios, y ahí desde paracetamol 1 gramo hasta ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. El problema del naproxeno es muy bueno, pero en algunos pacientes produce efectos secundarios o efectos adversos muy importantes. El naproxeno no lo podemos usar en los pacientes hipertensos, porque es naproxeno sódico, ¿ya? Y como trae sodio, te puede también producir más alzas tensionales. ¿Ya? Entonces, uno dice, ya, ok, yo me abstengo de esto. Ahora, hay otros medicamentos que también funcionan bien en las cefaleas, pero en general uno parte por los analgésicos simples. Paracetamol 1 gramo, los antiinflamatorios que ya te he mencionado, medicamentos nuevos, aspirina 1 gramo más metoclopramida 10 miligramos. Es un medicamento que no está en Chile, pero que si lo tomaras también pudiese sacarte del dolor agudo. ¿Ya? Ahora, en relación a esto, eso es el primer manejo. Si yo no tengo buena respuesta a este manejo para la parte aguda, ¿ya? Yo puedo manejar o usar otros medicamentos. Mucha gente recurre ahí a los triptanes, al naratriptán, L-triptán, sumatriptán, ya, que son medicamentos que se llaman como el Naramic, el Mictal. Son medicamentos que se han reconocido hace varios años atrás, que funcionan bien para sacarte de la crisis aguda. Ya cuando ya no me resultó con el ibuprofeno, el naproxeno, paracetamol, puedo pasar por esto, pero ojalá con prescripción médica. Y en tercer lugar, los ergotamínicos, que a la gente le encanta decir, tomé migranol, tomé, Dani, ¿cuál era el otro que decías tú? El Cefalmin. A la gente le encanta medicarse. Y ojo, que el Cefalmin estaría contraindicado en menores de 18 años, mayores de 65 años. No te puedo creer. Pacientes con cardiopatía coronaria, con accidente cerebrovascular, con enfermedad renal crónica avanzada o con insuficiencia hepática. Entonces no es llegar y automedicarse, ¿te fijas, no? La gente no tiene mucha consideración. ¿Le puedo hacer una consulta? Mira, se me vino a la mente algo. Es verdad, como que asustado. Lo que pasa es que yo hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, leí un reportaje hacer algo parecido a la cefalea y todo lo asunto. Y recuerdo, Farid, no sé si estoy equivocado, pero el neurocirujano, ¿estoy bien? Neurólogo, sí. Recomendaba, bueno, muy en contra de lo que tú estás diciendo, que el Migratán, que el Migranol, no, por favor. Y recomendaba, y tú como médico me puedes responder esto, dice, no, tomes un diclofenaco con un paracetamol, esa mezcla es la mejor. Por eso es el manejo primario. La gente, hay una escala analgésica. Yo parto por los analgésicos simples, paracetamol, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, que tienen buena respuesta en la fase en cefaleas agudas. Estoy hablando de menos de 15 días, porque si tienes una cefalea por 3 meses que tienes crisis de dolor más de 15 días al mes, tienes que dejar algún manejo más profiláctico. Y ahí yo decía, cefaleas tensionales, amitriptilina. Puede ser otro medicamento igual, topiramato, ¿ya? Que es otro medicamento que es un anticonvulsivante que a dosis bajas también tiene buen efecto. Y en las cefaleas, la migraña crónica, ya no es cefalea tensional, migraña crónica tú puedes manejarlo con propanolol, ya por 3-4 meses, ver cómo responde. Puedes manejarlo un medicamento igual ahí, pues también funciona el topiramato a dosis baja. Funciona también dejarlo con metoprolol, que es un medicamento más nuevo, que generalmente no lo estamos ocupando mucho.
la verdad es que hay que comprarlo. Entonces, acá tenemos propranolol en el consultorio, tenemos amitriptilina, ¿ya? De manera tal que sí podemos manejar una migraña crónica o una cefalea tensional en el consultorio, perfectamente. Ya. Por eso es importante a la gente que consulte primero al médico. Ahora, lo que pasa es que, a ver, quiero ser un poco más claro. Muchas veces el paciente acude al consultorio y no va por una sola consulta, porque tú sabes que generalmente, doctor, vengo por una cosa y varias más. Claro. Y la consulta por cefalea a veces es mejor posponerla o dar toda la hora, digamos, toda la atención, enfocarle en la cefalea y los otros dolores secundarios de la artrosis, de no sé, me duele el codo en otro momento. ¿Por qué? Porque es muy importante la historia del paciente. Saber desde cuándo tiene cefalea, si realmente cabe en el concepto de cefalea tensional, qué medicamentos ha utilizado. Lo más probable es que la historia salga es migranol, pero que es una... por eso digo, a los neurólogos, neurocirujanos no les gusta mucho, y evidentemente, ¿por qué? Porque yo te decía, tiene contraindicaciones ya en los mayores de 65, tercera edad, menores de 18, ¿ya? Y uno tiene que pasar primero por los otros medicamentos. En general, si tú tienes un dolor de cabeza que ya tienes más de 15 días de crisis, por 3 meses tú ya estás hablando de cefalea crónica, entonces el manejo es distinto. No puede ser con migranol, no puede ser con ibuprofeno, o sea, eso solamente para la crisis aguda. Sí, por eso es importante consultar. Y lo otro que es muy importante en la evaluación médica es que hay algunas banderas rojas que yo te mencionaba. Sí. Y esas banderas rojas, que es importante tenerlas presentes, ¿por qué? Porque si tengo un paciente que tiene una cefalea, pero que tiene más de 50 años que nunca antes tuvo, uno puede estar pensando que hay una cefalea de otra causa. Por otra cosa. Sobre los 50 años, si nunca tuviste cefalea, salvo que tengas un problema evidentemente que te cause ansiedad, depresión, puede ser, ¿ya? Pero hay que buscar si tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede ser un accidente cerebrovascular también. Por ejemplo, también una cefalea que se asocia a síntomas neurológicos. El paciente que llega con la lengua se le puso pesada, se le adormeció un brazo, es un accidente vascular, no es una cefalea simple. Sí, correcto. También puede ser la forma del dolor. Por ejemplo, si tuvo una cefalea muy intensa, invalidante, desde el inicio, yo tengo que mejor consultar en la urgencia. ¿Por qué? Porque puede ser una hemorragia subaracnoidea. Una cefalea 10 de 10, o sea, que yo empecé con dolor severo que jamás tuve, evidentemente tengo que ir a la urgencia, porque si es invalidante, puede estar pasando algo a nivel vascular. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener un poco presente esto. También hay banderas rojas que te hacen pensar, por ejemplo, esta cefalea que tú tienes, por ejemplo, catalogada como cefalea crónica, pero que va aumentando en intensidad, cada vez se hace más severa, cada vez se hace más intensa, requiere algún estudio adicional. Puede ser también otro tipo de causa. Se vino a la mente algo que el otro día una persona muy conocida a nivel nacional le pasó lo que tú estás diciendo. Y reaccionó en el momento exacto. Estoy hablando de Leo Capriles. Él tuvo síntomas, un grande locutor está, digamos, de radio del país, sintió los síntomas y partió a la urgencia, él manejando, iba conduciendo su vehículo y sentía eso que tú decías, que el brazo, que su cara, y gracias a Dios llegó el momento preciso, porque si no, el médico le dijo, te demora 1 hora más y... Claro, entonces es importante la evaluación médica porque a veces se asocia a otras cosas, como aquí Dani recién me señalaba, hay visiorefracción, sinusitis también te pueden dar cefaleas a nivel, digamos, frontal, ya. Entonces hay varias causas de cefalea, pero tienes que ver médico porque a veces hay dolores de cabeza que son atípicos, como los que te menciono. Sí. Uno que tiene síntomas neurológicos, otro que sea una cefalea muy intensa, o una cefalea que nunca has tenido y que comenzaste y te empieza a molestar con el ejercicio, con el movimiento. Esas cefaleas son extrañas. Claro. Puede haber un problema a nivel del líquido cefalorraquídeo, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente que es un contexto que hay que darle tiempo y espacio para conversar con el paciente de su cefalea, para generar adherencia y confianza en el médico y citar a controles posteriores. Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente lo que sucede con estos pacientes que se manejan, digamos, muy rápidamente y se van de la consulta, salen insatisfechos, más encima no tienen adherencia al medicamento, por lo tanto hay fracaso de tratamiento, comienzan a usar ibuprofeno, naproxeno o migranol y tienen cefaleas de rebote por abuso de medicamentos. Entonces es muy importante que esta relación médico-paciente se establezca y se afiaten ambos y tengan mucha confianza, porque si no la verdad es que nuevamente vamos a fracasar igual como con la fibromialgia. Sí. Es lo mismo. Exacto. Es prácticamente lo mismo en el sentido de la adherencia al tratamiento.
Estoy notando que algunas preguntas me están llegando por todo. Ya, me imagino que sí. Entonces, es un tema no menor. En ese sentido, hoy por hoy es frecuente esta patología en la población, como te mencionaba. Sí. Y el manejo bueno, también se ha mencionado por ahí que la acupuntura ayuda para la migraña y para la cefalea tensional. También se menciona por ahí que pudiese servir. ¿Y el reiki, todas esas cosas? Yo creo que de alguna forma sí, porque gran parte de las cefaleas también a veces son mixtas. Ya esta es otra historia, pero mixta me refiero a que tienen un componente tensional y también tienen un componente, digamos, vascular, de la jaqueca o de la migraña, que a veces se sobreponen, a veces son 2 cefaleas, no una sola. El otro día leí un tema, bueno, leí un poquito del tema de la auriculoterapia, estos los parchecitos. También el cuerpo tiene puntos muy sensibles, claro, muy importantes, y va de la mano también con lo que decías tú, digamos, no sé si buscar una alternativa aparte de, digamos, de medicarse. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por supuesto. ¿Ya? Absolutamente válido, porque muchas veces cefaleas, bajando el estrés, mejorando. De hecho, la migraña, por ejemplo, se exacerba. Uno dice, no, la migraña es porque simplemente un tema vascular que tienes desde niño, te va a dar siempre. Pero cuando hay, por ejemplo, estos pacientes tienen trastornos de ansiedad, tienen estrés, duermen mal, Sí. o lo otro, ayunan. Ayunan porque tienen que bajar de peso, o se alimentan muy mal, se exacerba más este tipo de patologías. Y el agua. Y exactamente, hay que hidratarse, Dani, muchas gracias, se me había olvidado. Mi abuelita La decía hidratación eso. es muy abundante. Mi abuelita decía eso. Muy ¿Te duele importante. la cabeza? Sí, tómate un vaso de agua. Tómate un vasito Toma de agua. agua. Increíble, ¿eh? Entonces la hidratación, el dormir bien, la actividad física, el manejo del estrés es súper importante. Exacto, tiene toda razón, tiene toda razón. Mire, le voy a preguntar algunas cositas o quiere aportarme algo porque le tengo varias cosas. No, sí, soy todo oído. A ver si puedo aportar algo. Vamos a aportar aquí con Dani. Yo no tengo una acá aquí. A ver, no, crean que no es un chiste por si acaso, pero doctor, ¿existe todavía la dipirona? Mire. Existe la dipirona. Bueno, Mira. la dipirona, ojo, la dipirona no estaría aparentemente como parte del manejo del dolor en cefalea, por lo menos mencionado en lo que yo he leído. Exacto. No está ya, pero de que existe y de que en los hospitales públicos se ocupa, sí, porque muchas veces no hay otro medicamento al que darle alcance. Pero usted me va a disculpar, antes era más famosa la dipirona que el paracetamol, pues. Sí, ¿Sí o no? Antes era más famosa la dipirona que ¿Qué te duele el dedo? paracetamol. Dipirona. ¿Te duele la espalda? Dipirona. Sí. Esos sobres rojos. Sí. Esos sobres rojitos, claro, 2 cada 8 horas, incluso la dejaban, incluso los fracturados de cadera, hospitalizados, todavía en las hojas de alta, dipirona 2 cada 8 horas, porque no había más analgésico, por supuesto. Date cuenta, o sea, el nivel de muchas veces de escasez de recursos. Sí, se entiende. Y no es que la dipirona sea mala, pero puede haber algo mejor. Usted habló de, si me equivoco, me ayuda. A ver, ¿Está bien la higiene del sueño? la higiene del sueño, sí, dormir bien. Pero doctor, ¿qué pasa con la parálisis del sueño? La gente se lo atribuyen al estrés, por si acaso. Al estrés. ¿Sí? ¿Será tan así? Yo creo que es un tema muy Interesante, profundo ¿eh? e interesante. La verdad es que es complejo porque, claro, se asocia muchas veces al estrés, al manejo de las emociones, etcétera. Entonces, eso requiere una intervención mucho más amplia. O sea, y tienes que también estar ahí con psicólogo, evaluar si hay trastornos de ansiedad importantes. Hay pacientes que también tienen déficit atencional, ¿ya? Y que también se estresan porque tampoco rinden. Y tienen trastornos también muchas veces que relatan del sueño. Increíble, pero es cierto. Pero la higiene del sueño Interesante. es muy importante porque la verdad que si todos dormimos mal, al día siguiente estamos claros que amanecemos pésimo a Vamos a andar trabajar. atravesado. Imagínate que tienes una cefalea crónica, No, olvídate. día lunes, y el jefe te reta. Te dan ganas de irte para la casa. Sí, no te queda otra, o sea, y eso Sí. causa mucho ausentismo también laboral. Entonces, es no menor porque el paciente que tiene cefalea vascular y que no se trata, no consulta, tiene crisis de dolor, presenta licencias médicas, le ponen mala cara, anda irritable, y sin tratarse, peor aún, Se entiende. solo con migranol. Si te fijas, el migranol, claro, el migranol es un buen medicamento, como estamos hablando de los ergotamínicos, ¿cierto? Pero, Para el control de la crisis aguda, sí. Pero para evitar que estos dolores de cabeza te vengan, no. no. Entonces ahí tienes que hacerse esta categorización, si es algo crónico o no,
Y si evidentemente lo voy a manejar con estos medicamentos que yo te explicaba, ojalá por unos 3 o 4 meses, y ver cómo nos va resultando. Ahora, yo no puedo decirte, y eso quiero dejarlo súper claro, que no es el manejo de que la cefalea se te va a desaparecer 100% imposible. ¿Ya? Pero por lo menos el objetivo es reducir por lo menos en un 50% los síntomas y las crisis. ¿Ya? Sí, perfecto. Es muy importante en ese sentido tratar de evaluar esto con el paciente y de irlo controlando mes a mes como para definir objetivos de la terapia. Y también ir un poco asesorando de la adherencia al tratamiento, porque si no la verdad es que se nos hace complejo tener éxito en esto. ¿Ya? Ahora, hay varios medicamentos que se han usado también como alternativos de segunda línea. ¿Ya? Y aquí tenemos la gabapentina, el ácido valproico, la carbamazepina, pero son medicamentos que en general no se utilizan tanto, y para el manejo de la cefalea crónica es que hay que usar lo que más disponemos en la atención primaria, como explicaba, amitriptilina, propanolol. En los niños también puede utilizarse fludaricina, que también igual es una segunda línea, pero es más frecuente y más accesible para la compra. Y lo otro que también es importante en los niños es el tema de explicarle al paciente, al menor, de que tiene una patología que probablemente es un poco frecuente, que le va a causar molestias, pero hay que bajar la ansiedad a ese niño, hay que también manejarlo con algunos analgésicos, ¿cierto? Si es necesario, diclofenaco está bien, paracetamol 1 gramo anda muy bien, no tiene por qué ser tan invasivo el tratamiento, y el manejo del estrés, eso es súper importante. ¿Quieres saber la información? Ajá. ¿Te la entrego? Sí, por Voy a favor. interrumpir un poquito al doctor Sabe. No, adelante. Bueno, comentarles que el llamado de la Comandancia de Cuerpo de Bomberos Lago es por inflamación de chimenea, me imagino que un ducto evacuador de gases en una casa habitación, y como referencia es antes de llegar al puente Huiña Huiña, camino a Futrono, al kilómetro 4, cerca de Quilmes. Reitero, el llamado a la Comandancia de Cuerpo de Bomberos que se deja sentir hasta la tarde en nuestra comuna es para que bomberos asista a una inflamación de chimenea, como siempre digo yo, la inflamación de un cañón, un ducto evacuador de gases, ¿verdad? Como referencia, antes de llegar al puente Huiña Huiña, camino a Futrono entre el kilómetro 4 y Quilmes. Esa es la información, amigo, que tenemos a esta hora de la tarde. Así que la unidad de emergencia se van a dirigir al lugar. Ah, correcto. Tema importante el que está tratando, mi estimado doctor Sae, porque de verdad que hay muchas cosas que la gente, me encanta porque la gente participa. Yo yo quiero detenerme un poco en algo que habíamos conversado de las cefaleas. ¿Por qué es importante descartar si es primaria o secundaria? Secundaria me refiero a otras patologías. Hay patologías, por ejemplo, como te decía, accidentes cerebrovasculares, una hemorragia, digamos, intracraniana que produce esta cefalea intensísima. Aquí le preguntaron una. Causas infecciosas, por ejemplo, sinusitis, etcétera. ¿Ya? Ojo, tumores cerebrales también. Entonces, una cefalea que en general se asocia a... Porque la cefalea común y corriente no produce deterioro cognitivo, pero un paciente con un tumor cerebral muchas veces puede tener otros comportamientos anormales, ¿cierto? O, o dificultad para hablar, ¿cierto? Por lo tanto, tiene otra digamos, manifestación que no solamente dolor de cabeza. Entonces hay que ponerle ojo a eso también. Una serie de una hipertensión mal controlada también te puede producir dolor de cabeza, otras enfermedades, digamos, sistémicas, hipertiroidismo, anemia. Por lo tanto, es importante también el tema del control médico, porque uno generalmente también les pide exámenes. Sí. Por lo menos bastaría con los de sangre, no hay para qué indicar un escáner o resonancia. De hecho, se ha estudiado y se ha visto que muchas veces el escáner o resonancia no aporta mucho más que lo que inicialmente el paciente con el médico logran un poco en una buena relación, digamos, diagnosticar con lo que tienen, con los elementos de la anamnesis, del examen físico y exámenes de sangre. Correcto. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo, por ejemplo, de un tumor hablaba. Acá una persona, yo lo noté nomás, me dijo, ¿y los aneurismas? Me dijo. Claro, por eso es que yo decía delante que estas cefaleas muchas veces, por ejemplo, los aneurismas, ¿qué pasa? Si yo tengo las cefaleas que, yo decía delante, van aumentando pese al tratamiento, aumenta la intensidad del dolor, aumenta la frecuencia de las crisis, pese a un buen manejo, claro, uno puede pensar, ya aquí hay otra cosa, y no lo quise mencionar, pero los aneurismas, porque quiero recordar también que muchas veces las personas caen en este pensamiento quizá un poco a veces,
poco optimista de su salud. Nos asustamos. Y piensan que un dolor de cabeza inmediatamente o es una hemorragia intracraniana, o es un tumor, o es un aneurisma y nadie me lo saca. Entonces necesito hacerme un escáner que obviamente primero no va a llegar tan rápido. Correcto. Segundo, los especialistas empiezan a cuestionarnos por qué no manejamos primero el dolor acá. Y tercero, lo más probable es que no lo sea. Ya no lo sea, entonces hay que ver por eso las características del dolor, entrevistarse con el médico, ya, y no caer en este juego tampoco de automedicarse. Claro, exacto. Y ahí va de la mano lo que decía adelante, porque muchas personas quizás les pasa, quizás no lo sé, pero lo que decía Farid hace un rato atrás, decía, yo no me voy a tomar el Migranol antes de pensar, uy, me empezaba a doler la cabeza, Claro. Como que hace parte de su vida el Migranol, ¿ya? Sí, En este caso, sí, exacto. oye, yo estoy así como preocupado, sintió, me van a disculpar, le digo con mucho respeto, pero un dejo así como que algo le dolió en la cabeza, pum, Migranol. Algo me va a venir, claro. Algo me va a venir, pa. Entonces, no es que me estoy tomando uno cada 8 horas porque tengo que prevenir que me duele la cabeza, eso no se hace. No debería ser. No. Y como te decía, ojo, porque están contraindicados los pacientes menores de 18, mayores de 65. Entonces, igual tiene que llamarte la atención un paciente que use Migranol por tanto tiempo. ¿Es un buen medicamento? Sí. Para el manejo de la crisis de dolor, sí. Pero para eso. Pero por lo general, primero tienes que partir con los antiinflamatorios comunes y corrientes. Si no hay para qué abusar de los otros o llegar a esos niveles. Correcto. No se lo entiendo. A ver, le voy a aportar algunas otras cositas que tengo acá en mi mesita aquí, las preguntas. Le tengo un tema ya. Ah, ya, interesante. Farid, Chuta, te tengo un tema, pero buenísimo. ¿Te acuerdas que otra vez dijo acá un listado? Sí. Ya por ahí alguien me envió algo, y Ya. lo tengo aquí anotado porque fue lo que más se reiteró, por decirlo de alguna forma. Ya. Si usted escucha bomberos pasando por acá, cerquita de los estudios de la radio. Exacto. ¿Ya? Pues acá así que no se asusten. Gracias también por el WhatsApp. 2. A ver, amigo mío, dice acá, yo a veces me despierto con un dolor terrible de cabeza. Es una dama. Me causa vómitos. Y si vuela una mosca, me afecta. Me está pasando hasta 3 veces por semana y los dolores son horribles. Trato de tomar mucha agua cuando me duele la cabeza. Correcto. Y cuando ya es mucho, tomo cefalmín. Ya, a ver. 3 veces por semana significan 12 días al mes. Harto, ¿no? 12 días al mes, quizá por cuánto tiempo. Entonces uno tiene que ir viendo también que yo decía, más de 15 días cefalea crónica, a lo mejor pueden ser menos días. ¿Por qué? Porque son dolores muy invalidantes que realmente le producen, digamos, una irrupción o interrupción en sus actividades de la vida diaria. Uno podría pensar que quizás a ese paciente hay que dejarle algún manejo un poco más preventivo, y hay que ver qué tipo de cefalea es, pues si es una migraña crónica o es una cefalea tensional también asociado, o son las dos. Por lo tanto es bueno primero consultar médico. No sé qué tendrá digamos la paciente, pero le voy a preguntar pero acá. en general el Migranol uno lo deja, no sé por qué lo está usando, a lo mejor pudiese dejarlo como para una tercera opción. Cefalmín me dice acá. Claro, ¿te fijas? O el cefalmín. A lo mejor haber iniciado el manejo con analgésicos simples, pero también estaría usando 12 días analgésicos simples o 12 días al mes de Migranol, igual es harto. Claro, 36 años. Claro, entonces yo creo que el manejo de ella pasa fundamentalmente por un tema de evaluación médica, ya tomar exámenes, ver cuáles son, digamos, el por qué esta cefalea, cuáles son los factores agravantes o gatillantes de este dolor de cabeza, Exacto. las características del dolor. Como explicaba, la cefalea tensional es distinta a la migraña crónica. Totalmente. Entonces, yo le recomendaría consultar, evidentemente. Ya. Amiga mía, va a darse una vuelta por la consulta de un médico. Aquí al frente mío tengo uno. Gracias, dice. Gracias, dice la Saludos. vecina, Pero sí, la María. aportaban algo allá. A ver, dice acá una amiga, doctor, yo tuve cefaleas por estrés. Fui donde un neurólogo, me dio hasta el nombre del doctor, Yeah. el doctor Roldán. Ah, Me ya, dice. sí, ¿La sí, verdad? Ya. sí, lo conozco. Y Un me amigo. recetó, espero no equivocarme, Celecosic. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, sí, Celecosic, sí. ¿ya? Era mucho mi dolor de cabeza y me tomaba el cuello. Me hizo un escáner y salió normal. Era solamente estrés. El remedio muy bueno, el que me recetó el doctor, dice. ¿Sí? Ya, ahora, yo creo que, ojo, muy claro, porque por suerte, yo creo que muchos de estos pacientes que también la angustia por tener un diagnóstico Sí, claro. también es muy alta, entonces como que el escáner les da mucho más tranquilidad. Claro. Salió bueno. Salió bueno y... ¿sí? Normal. Entonces ya hay un mejor manejo del estrés porque pudo acceder al escáner. Claro. ¿Ya? Pero el escáner salió normal, po.
Salió normal. Gracias a Dios salió normal. Y lo más Eso es probable es que bueno. iba a salir normal. Claro. Entonces, claro, el medicamento es un muy buen analgésico, pero es un analgésico, po. Como el naproxeno, como el ibuprofeno. Y Celecoxib también tenemos en el consultorio, pero no lo usamos generalmente para la cefalea. Lo manejamos más que nada en los pacientes con artrosis, que está más indicado para el manejo del dolor ahí. Pero igual es un antiinflamatorio no esteroidal, po. Igual que el diclofenaco, el ibuprofeno, etcétera. Pero claro, su cefalea por estrés, por suerte, terminó. Tiene que haber sido mucho el estrés, porque para haber llegado a hacerse un escáner y ir al neurólogo, requiere exámenes, requiere muchas veces una evaluación más integral. Perfecto. Se le pasó. Amiga. Sí, se le pasó. A ver, dice acá, otra persona dice acá. Dice, una amiga dice acá, otra audita dice, mira lo que dice. Dice, un buen neurólogo para esa amiga, dice, porque yo sufrí de mucho dolor de cabeza y solo era estado de estrés, puros problemas, y gracias a Dios ya no tengo nada, dice. Imagínate, todo la mano del estrés. ¿Sabes qué? Me voy a disculpar, Farid, pero ¿sabes qué? Se me vino algo a la mente. El jueves pasado nosotros tuvimos una fonoaudióloga acá. Ya. Tuvimos a Denise, que trabaja en la clínica Rini, no tengo ningún problema de decirlo, y en el Centro Sentido y Emociones, ¿ya? Y bien los días jueves. Y habló también del tema, hablamos de los cuidados del oído, increíble que el estrés también te marea y te deja todo. Y ella decía, no es, porque él explicó ese día, cuando dice, no, que ando mareado, que para bien, no. Claro. Y dice, el oído medio. No es el oído medio, les dijo, le explicó, es el fondo del oído. Y explicó varias cosas interesantes. Sí. Pero me acordé del tema del estrés, Marit. Lamentablemente el estrés está inserto como gatillante de muchas enfermedades o de agravante. Sí, correcto. Entonces, lamentablemente, hoy en día, con el vértigo que vamos viviendo en el día a día, es casi muy difícil decir que quien no está estresado entre los 30 y los 50 años. Es que después de la pandemia todos como que andamos muy irritados, uno irrita cualquier cosa, te has dado cuenta, ¿no? Pero eso en general, a todos. Sí, yo creo que estamos muy faltos de tener un poco más de paciencia y de empatía, sobre todo porque ya hemos visto también lo que ha pasado en televisión respecto a estos accidentes automovilísticos, que se baja el afectado a golpear al conductor que lo golpea y puede ser una crisis, no sé, de epilepsia, un accidente vascular, da lo mismo, o sea, pero hay que golpearlo. Exacto, así estamos. Así estamos, tiene toda razón. A ver, bueno, gracias, dijeron por acá. A ver, me dice acá una dama. Dice, buenas tardes, doctor. Le comentó que mi esposo vive con dolor de cabeza y con lo único que se le pasa es con el Cefalmin, porque el doctor le prohibió el migranol. Lleva años con este problema. ¿Qué hacer en este caso? Dice. O sea, a ver, el migranol y el Cefalmin son ergotamínicos los dos. Claro. Yo creo que no sé, pero ahora, evidentemente que habría que evaluar cuántos días de dolor de cabeza tienen. Si cae en el concepto de una cefalea crónica, requiere unos exámenes de sangre, ver de cuál del tipo de cefalea es, y evidentemente un manejo más preventivo, o sea, usar algún medicamento que aminore las crisis, la frecuencia de estas también, y al migranol usarlo SOS, o bajar, cambiarse también. Muchas veces cuando usan mucho un medicamento, también existe una resistencia a ese tipo de mecanismo de acción de ese medicamento, y puedes cambiarte a un triptán, como ya decía, o naratriptán, sumatriptán, que es mejor, o algún diclofenaco, ibuprofeno, se te va a pasar igual, pero fundamentalmente el manejo más crónico ayuda un poco más. Por lo tanto, ese paciente tal vez requiere una evaluación un poco más profunda de su dolor de cabeza y no estar tomando este medicamento quizás continuamente. Perfecto. Porque si tiene efectos secundarios, no sé qué edad tendrá su esposo. A ver, le voy a preguntar la edad de su esposo. Pensemos que no tiene cardiopatía coronaria, que no tuvo ningún accidente cerebrovascular. O sea, que solamente el dolor de cabeza, nada más. Claro, pensemos que no es nada más. Vamos a ver si nos contesta, porque a ver, amiga mía, no me gustan los nombres, pero a la amiga que hizo la consulta con respecto al dolor de cabeza de su marido, porque es la única que habla del marido acá. Claro. Que está con el tema de Cefalmin, así nos puede contestar lo que le consultó acá el doctor. Claro, y lo otro que, como hablábamos, la cefalea tensional generalmente, y que tanto la migraña crónica son como más frecuentes en los hombres. Ya la cefalea tensional entre los 30 y 39 años, ¿ya? Y las consultas por cefalea vascular o migraña, hombres también entre 20 y 50 años, ellos consultan bastante, pero también los hombres somos malos para consultar, o sea, uno por el trabajo, uno porque nos quita tiempo,
y seguimos medicándonos, automedicándonos. Eso es lo que pasa. Mire, me dijo, mira, le estoy preguntando a Fred, me dice 71 años. Imagínate, ¿ya? o sea... ¿Otra enfermedad? Otra, así con eso, con 71 años, yo creo que el Migranol no es una buena alternativa. Ya. De hecho, no estaría muy indicado sobre los 65 años. Y el cefalmín tampoco. ¿Sí? Es lo mismo. Es la misma. Sí. Mira. Si no me equivoco, cefalmín y Migranol. Cambia la caja, el color de la caja. A ver, yo creo que sí, pues Patito, tenemos que... Hay una con letras verdes y otra con letras naranja. Claro, entonces... Es así, amigo mío. El colegio farmacéutico, el cefalmín. A ver. 71 ergotamina, años. ¿viste? Cefalmín. Sí, exacto. Cefalmín. Y el Migranol yo creo que es absolutamente lo mismo, ¿no? Pero se cambió nomás de nombre de laboratorio. Nada más. Pero es lo mismo. Increíble. Dihidroergotamina. Sí, muy similares. Muy similares. Increíble, ¿eh? No aprende, pero... Bueno, claro, el nombre ficticio es una cosa, pero la base de... Claro, la base o la familia de medicamentos es muy similar, entonces hay que cambiarse a otro tipo de medicamentos, como yo le explicaba, pero ver si esta cefalea requiere un tratamiento más preventivo. Y si le recomienda... Que consulte. Dice, no, pero jamás le han pedido algún examen, me dice. ¿Qué consulte otra vez? Yo creo que es muy importante primero cuando vaya, que vaya por su cefalea, porque muchas veces el paciente va por la hipertensión, por la diabetes, y entre medio le dice al doctor, ¿sabe que además tengo dolor de cabeza? Y yo no ya, claro. El tiempo es tan reducido que, tal como le dije al principio, es muy importante, si el dolor de cabeza es tan frecuente, vaya exclusivamente por el dolor de cabeza. Y logren a esto, y hacer una entrevista, acotar un poco digamos, el tema, analizarlo en profundo y lograr, digamos, un manejo adecuado. Perfecto. Eso sería lo importante. Una vecina del sector rural, muy cerca de Riñihue, sí, por allá, dice si el dolor es... A ver, ya. Doctor, si el dolor es espontáneo y muy doloroso en la parte de la nuca, ¿a qué se debe? No se pasa con paracetamol, es un dolor punzante. Esto empezó hace 3 años desde que pusieron el implante anticonceptivo. Lo que pasa es que hay que... A ver... Yo no estoy en contra del implantón ni nada de eso, pero muchas veces los anticonceptivos también generan dolores de cabeza. Generalmente los tratamientos hormonales pueden producir cefalea. Ya al inicio, después como un proceso de adaptación, después pasa. Pero también, generalmente en la región más occipital, ojo, hay que ver también si a lo mejor hay un poco de estrés de base. A lo mejor realmente, al estar en esa localización, uno podría pensar más que nada que es más tensional. Pero habría que preguntarle a la paciente cómo está la higiene del sueño, cómo está su relación con sus pares, ya sea en el trabajo, con su familia, ya si hay algo que le esté preocupando, porque pudiera ser incluso desde esa esfera también, ¿ya? Porque la cefalea, la migraña generalmente es más crónica. Ahora, hay que pensar también que el manejo de esta cefalea uno tiene que irla evaluando y a lo mejor dejarle un medicamento que tal vez la mejore, pero si lo relaciona mucho con el tema del Implanol, habría que también ser un poco más incisivo en definir si en realidad es lo que realmente le produce este dolor de cabeza. Que tal vez me genera algo de duda. Mire, acá le envió algunos datitos la amiga. Dice, me dice, doctor, malísimo el tema del sueño. A lo cuánto le pregunté, ¿cuánto duerme? 5 horas saltadas. No, así continuas no, saltadas. 5 horas con suerte. Y saltadas. Y me dice, la verdad yo creo que tengo estrés. Es probable que por las características que ella relata sea una cefalea más de origen tensional y quizá requiera un manejo que pudiera ser por unos 3-4 meses y entrevistarse con médicos. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí tiene que partir, amiga. Por ahí tiene que partir. Yo creo que es el camino, porque si no, evidentemente que ella va a estar tomando analgésicos frecuentemente y le puede dar esta cefalea secundaria de rebote. Claro. Que también es cefalea crónica, pero por uso de medicamentos. Exacto. 15 días, 3 meses al año, ¿cierto? 3 meses, digamos 3 meses seguidos, pero 15 días para analgésico simple, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, o 10 días de uso de ergotamínicos o los triptanes que yo decía, por más de 3 meses también ya uno dice que esto es una cefalea por sobreuso de medicamentos. Perfecto. Amiga había precedido. Acá una amiga dice, yo tuve esta migraña y se me basaba... hasta que vomitaba, pero descubrí que los alimentos envasados, el preservante lo provocaba, así que todo natural me cambió la vida.
Sí, yo por eso les decía que de repente hay algunos preservantes ya por ahí, que el aspartamo y otros más, Sí. que también producen. Ahora hay medicamentos también que pueden producir cefalea y uno tiene que irlos comentando con los pacientes, porque uno deja en tratamientos antihipertensivos, los cardiópatas dejan nitritos, nitratos, vasodilatadores, que también pueden producir algo de cefalea. Lamentablemente, todo medicamento tiene efectos secundarios también. Totalmente. Y uno tiene que irlos valorando con ellos. Mm. Esa es la verdad. Ojo con los fanáticos del paracetamol. Sí, obvio. Ojo con eso también, que Ojo. también puede producir daño hepático si son en dosis demasiado grandes. Exacto. Doctor, si una persona sufre de alta presión, ¿duele la cabeza debido a eso, a la presión? La gente sí puede tener sintomatologías también precisas a estas alzas hipertensivas. Por lo tanto, ahí el manejo, por eso es importante. Esa cefalea sería secundaria probablemente a un mal manejo de las patologías crónicas de base. Exacto. Y no caer en decir, su cefalea es vascular, le vamos a dejar otro medicamento extra. A lo mejor no, a lo mejor el manejo va más, digamos, dirigido a lo que ya tiene de base. O una diabetes mal controlada. Una diabetes descompensada, glicemias de 300, 400. Probablemente voy a andar medio mareado y con dolor de cabeza. ¿Sí? Uf. Entonces son hartas cosas que uno tiene que ir evaluando como médico también, e ir descartando. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, correcto. sí, no es fácil. Ya, por ejemplo, a veces hay pacientes que llegan a la consulta y son pacientes que nunca han tenido ningún tipo de enfermedad, pero inician dolor de cabeza y te relatan otras alteraciones de la conducta, por ejemplo, conductas desajustadas, como se desorientan, o de repente empiezan con que comen, por ejemplo, esto me pasó una vez, una experiencia así personal, que para comer la sopa usaban el tenedor, ¿ya? O que o una cosa muy desajustada, o que en vez de entrar al baño de mujeres, entraba al baño de hombres y tenía este paciente un infarto cerebral. Ya hubo otro paciente que tenía un dolor de cabeza, digamos, persistente, que nunca había tenido historia de dolor de cabeza, y se empezó a asociar con un lentecimiento cognitivo de la memoria, del lenguaje, un tumor cerebral. ¿Te fijas? Entonces, hay que ver esta cefalea a qué se asocia. Mucha gente se asusta y quiere un escáner o resonancia al tiro, pero más que tomarse el escáner o hacerse la resonancia, es importante la historia que viene para atrás. Ya, La historia que trae. perfecto. Por si acaso, la persona que consultaba acá, la última, ¿Ah? que si una persona sufre de presión alta, ¿verdad? Duele la cabeza, el doctor le contestó, pero me dice, no tengo diabetes, ¿no? Que él se refería a otra cosa. No, claro, me refiero a que Se refiere a otra cosa. la presión muy elevada efectivamente puede producir dolor de cabeza. Si tengo 190, 100, lo más probable es que sí sienta un poco de dolor de cabeza. Un día voy a hablar de la presión alta. Claro, también tenemos hartos temas que tocar ahí. Ojo. No, y no tengo tarea, porque ahora nos vamos a despedir los dos. Ya, muy Doctor bien. querido. ¿Sabe qué? Uno de los temas que le dejaron acá, una amiga dice, lo mejor es la resonancia por esos dolores de cabeza, dice. Quizá ya lo vivió. Pues, Claro, sí. evidentemente que sí. Po. El colon irritable, amigo mío. Sí, es un El tema. colon. Porque a usted que está hablando tanto de estrés, yo me acordé del Si colon. se fijan, Lo va a dar tiro. la cefalea, la fibromialgia, el colon irritable, generalmente se asocian como al estrés también. ¿Lo dejas para el otro lunes? Ya, sí, por supuesto. ¿Sí? Como un desafío. Encantado. Hay un tema interesante. Yo sé que el año pasado habló de eso, del colon También irritable. conversamos Me del colon acuerdo. irritable, sí. ¿Sabe por qué me acuerdo, no? Porque en esa vez cuando habló del tema del colon irritable, usted dijo una palabra que a mí se me quedó en la mente siempre, que era la meteo, ¿cómo era? Meteorismo. Meteorismo, el meteorismo. A mí se me quedó Hay pegado colon esa irritable, cuestión. claro, algunos con dolor, otros con meteorismo, otros con constipación, hay varios. Con todo. Sí, con todo, si no, ¿para qué? Casi no para qué. Así que es un tema muy importante que va a conversar No me acá. venía problema, encantado. Doctor Farid Savi, ha sido un gusto nuevamente tenerlo acá en el estudio de la radio y que también le dé respuesta a nuestros vecinos. A, B, creo que también la tengo que leer. Esta es la última, ¿vale? Sí, no hay problema. No, pero esto no es una pregunta. Lo mejor es la resonancia por esos dolores de cabeza. Porque en urgencias solo decían, le decía a su marido, el de ella, decía, Ya, cefalea, no, hijo, váyase para la casa, cefalea, claro. váyase para la casa, la urgencia. Y gracias al doctor Savi, que lo envió a hacerse resonancia y ahí se dieron cuenta que tenía un tumor cerebral. Mira, Wow, acá le tengo wow. a la señora del paciente. Sí, no, Mira. usted sabe que yo siempre Sí, lo no, dejo por ahí, ¿no? supuesto, obviamente. Por eso es importante que, ojo,
en las cefaleas es mejor consultar dejarse exclusivamente, no tanto en la urgencia, porque tú vas a la urgencia por la crisis de dolor. Claro. Y vas a consultar reiteradamente. Claro. Pero mejor estudiarse con tiempo, dentro de lo posible, con el médico del CEFAM para que pidan examen, etcétera. Tratar de llegar a un manejo y a una confianza, digamos, recíproca con el paciente y la relación con el médico. Si no, la verdad es que pero usted sabe que somos porfiados. Los resultados a veces pueden ser bastante catastróficos también. Pero usted sabe que somos porfiados, ¿no? Hasta cuando ya nos da vaya, no acordamos. Sí. Que cuando no hay vuelta atrás. Y eso claro. le pasa a todos. Me incluyo. A todos. Me incluyo también. Me incluyo. Doctor Farid Saade, que tenga una muy buena semana. Me imagino que mañana descansa. Sí, mañana creo que voy a descansar ya. Un poco. Y nos agradecido por la oportunidad de estar acá y por la gente que participa también acá y uno puede aportar un poquito respecto a su salud y orientarnos en algo. No, se lo agradezco. Muchas gracias por todo. A la familia también. Que tengan una muy buena semana. Es lo que esperamos. Muchas gracias. A usted. Yo también aprovecho de despedir. Ya vi las noticias en Zona Informativa de Radio FM Luz. No se mueva nuestra sintonía. Fue el programa Promoción de Salud del CESFAM Tomás Rojas Vergara, un espacio pensado en la comunidad laguina para informar respecto a temas de salud y de la contingencia que se vive en nuestra ciudad y el resto del territorio nacional, con respecto a las políticas del MinSal. Será hasta el próximo lunes.